El día 31 de octubre de 1517 fue un día muy triste para la Iglesia Católica. El fraile agustino Martín Lutero clavó las 95 tesis sobre las indulgencias en la iglesia catedral de la ciudad alemana de Wittenberg. Se produjo con ello una ruptura de la Iglesia romana. El programa Huella de nuestro tiempo presenta hoy las consecuencias que tuvieron las 95 tesis en el mundo europeo. En el programa anterior de Huellas de nuestro tiempo habíamos presentado la figura de Lutero. Nuestros ponentes fueron don José María Gómez Gómez y don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Nos hablaron de los rasgos de la persona de Lutero, así como toda su doctrina, o por lo menos sus conocimientos que tenía de teología, y que dieron origen a las 95 tesis sobre las indulgencias. En el programa de hoy, continuación del anterior, vamos a ver las consecuencias que supusieron y que además intervinieron en la vida no solamente religiosa, sino también política, social, económica de Europa. Contamos con los dos ponentes que nos van a hablar de estas consecuencias. Son don José María Gómez Gómez y don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Los dos estudiosos de Lutero, estudiosos también de ese pensamiento, por ese motivo lo van a exponer, el pensamiento luterano, nos van a hablar hoy de las consecuencias y repercusión que tuvo esta ruptura, no solamente para la Iglesia, sino también para la vida de Europa. Don José María Gómez Gómez, le conocen ustedes, es catedrático de literatura, y don Miguel Ángel Dionisio, doctor en historia, también profesor en varios centros educativos y un estudioso del mundo religioso. Por ese motivo le tenemos con nosotros nuevamente. La primera cuestión a plantear, enlazando con el tema anterior, con el programa anterior, nos vamos a iniciar en las consecuencias que tuvieron la promulgación o diríamos la redacción, más que promulgar sería redactar, la redacción de las 95 tesis sobre las indulgencias. Todo esto tuvo un entramado. Utilizamos un entramado histórico. ¿Es así, José María, cómo debo hablar? Perfectamente. Se inicia un laberinto que termina verdaderamente con la ruptura. El escándalo fue monumental. La escenificación que había preparado Lutero, clavando las tesis a la manera medieval, y debido al auxilio de la imprenta, el texto se difundió inmediatamente por toda Alemania, no solamente en las capas intelectuales, sino también en el ringorrango popular, porque aunque no supiesen leerlas, le explicaban el afán de libertad, de liberarse de la opresión, de la autoridad, del poder, y eso va a influir muchísimo también posteriormente, ¿no?, en las guerras. Bien, el Papa recibió muy pronto el texto y dijo: esto lo ha escrito alguien que debe estar borracho. Esperemos que cuando esté sobrio dé otra respuesta a esto. Dicen que fue lo que exclamó el Papa, ¿no? Muy pronto, ya en el 1518, la Inquisición, que existía en todos los países, la Inquisición, que allí pues lógicamente dirigían también los dominicos, denunciaron esto ante el Papa. Y el Papa reaccionó enviando a un teólogo
pues que discutiese un poco y tratase de convencer a Lutero que se aviniese, que en estado, digamos, ya de sobrio, pues se aviniese un poco a la verdad y a la ortodoxia, verdad católica. Se llamaba Cayetano del Bío, aquel primer teólogo, y llevaba un breve del Papa que Lutero, pues nada, hizo caso omiso de ello, y ya empezó a meterse con la autoridad del Papa, con la infalibilidad del Papa, y cada vez se fue enredando más. Este teólogo decía que su contrincante era un animal, que no volvía a hablar con él, ¿no? Tenía unos métodos de argumentación y una ferocidad en su manifestarse, que prefería no volver a hablar con él, porque no encontraba una solución al asunto, ¿verdad? Lutero muy pronto pues empezó a pedir la celebración de un concilio, que para discutir todo esto, más que hacerlo entre un teólogo y él, que se celebrase un concilio, que se convocase un concilio. El Papa no tenía todavía previsto un concilio, necesita una preparación más minuciosa. Y bueno, pues el mismo Lutero celebró en Leipzig en el 1517 un pequeño conciliábulo de algunos de sus fieles y de sus seguidores, y inició ya el proceso de ruptura, no haciendo caso. Y así llegamos al año 1520, ¿verdad, Miguel Ángel? Que ya es un año clave para la ruptura. ¿Qué ocurrió en el 1520? Es que realmente el año, como indicaba José María, el año clave, más que 1517 es el inicio de este proceso, pero el año que podíamos señalar como el verdadero punto de ruptura es 1520. 1520 supone, por una parte, la promulgación, una vez que se ha llevado a cabo el proceso romano de análisis, de estudio de las tesis de Lutero, se produce la condena de algunas de las tesis, no todas. La bula Surge Domine de junio de 1520 condena 41 de las 95 tesis de Lutero. Pero no condena a Lutero, condena las tesis y le da un plazo de unos cuantos meses para que Lutero se retracte. Decíamos el otro día que la teología luterana en gran medida se va a ir desarrollando al hilo de los acontecimientos históricos. La teología de Lutero está muy imbricada en su propia situación y evolución personal. Desde 1520, en este contexto, ya de claro enfrentamiento con Roma, Lutero va a escribir lo que sean los 3 libros claves o opúsculos claves de cara a la reforma luterana. Incluso yo diría que tiene mucha más trascendencia que las 95 tesis, porque son 3 libros en los cuales se va a basar todo el desarrollo posterior. Un primer libro, que es la exhortación a la nobleza de la nación alemana, que supondrá a la larga la creación, cuando más adelante, supongo que hablaremos al final del programa de ello, se llegue al principio de cuius regio eius religio, es decir, que será la religión del príncipe la que se impondrá el territorio. Pues esta será la consecuencia de un principio que aparece en esta primera obra de Lutero. Son los príncipes los que tienen el jus reformandi. Lutero, que va a negar la estructura jerárquica de la Iglesia, que va a negar el poder papal, sin embargo va a pasar a los príncipes este derecho a reformar la Iglesia, que en un primer momento es simplemente un derecho o una intervención circunstancial, pero que a la larga creará las iglesias estatales o las iglesias vinculadas a los príncipes. Miguel Ángel, perdona, ¿eso podía provocar más división de la Iglesia? Claro, aquí está la clave. O sea, el éxito del luteranismo, más que en la mayor o menor difusión, más que la mayor o menor aceptación de las tesis ideológicas de Lutero, está claro que el éxito del luteranismo fue precisamente el apoyo de los príncipes. Los príncipes alemanes, o parte de los príncipes alemanes, verían en el luteranismo una oportunidad para poder enfrentarse al poder imperial, para poder lograr más autonomía. De tal manera que posiblemente si no hubiera sido, yo creo, y muchos historiadores solventes están de acuerdo con esta teoría, si no hubiera sido por la intervención de los príncipes, el movimiento luterano hubiera quedado en un movimiento marginal, como había sido un siglo antes el movimiento de Juan Hus, los husitas en Bohemia, o de Wycliffe en Inglaterra. Fueron movimientos que tuvieron una importancia en un momento concreto,
pero al Sí, al sí. no verse apoyados, pues acabaron. Juan Hus acabó en la hoguera condenado en el Concilio de Constanza. Que por otra, en estos debates que aludía antes José María, hubo muchos intentos de asociar a Lutero con Hus. Sí, sí, De tal claro. manera que aquí está la clave. El apoyo de los príncipes va a ser el que va a permitir que el luteranismo tenga este gran desarrollo posterior. Y Lutero, lo veremos a continuación, pudo librarse de la condena imperial en la dieta de Worms gracias a la protección del príncipe elector decir, Federico el Sabio. Federico el Sabio, sí. Podemos decir, Miguel Ángel, que el príncipe es dueño no solamente de las tierras, sino también de la religión de sus súbditos. Se convertirá de alguna forma en una especie de obispo secular. Va a ser el que va a dictaminar cómo hay que realizar la reforma, va a ser el que va a estructurar la iglesia en cada territorio. Lo veremos también en el caso del cisma de Inglaterra, cuando Enrique VIII crea una iglesia nacional y se convierte él en este caso las diferencias teológicas con Lutero son abismales. Sí. Permanecerán Cuando termines de analizar Es que, los libros, sí. te voy a hacer una pregunta. Es que, sí, es que hay que fijar en lo bien que acogieron los príncipes alemanes, que de pronto se hicieron dueños de las iglesias y de los monasterios. Claro, y no solamente los príncipes seculares. Tenemos claro, el caso en Prusia, claro, bueno, lo que será posteriormente Prusia, el príncipe, el gran maestre de la orden teutónica, Alberto de Brandeburgo, pues se secularizará, era un príncipe eclesiástico, se secularizará y secularizará la orden. Esto sería un aspecto. Los otros dos textos de Lutero de esta época son también de más enjundia teológica. Aunque, repito, el primero es quizá el que tenga más trascendencia por su importancia en la práctica. Es el de la cautividad babilónica de la Iglesia y el de la libertad del cristiano. Libertad del cristianismo, sí. En ambos aparece ya lo que va a ser la teología luterana. Negación, por ejemplo, de la misa como sacrificio, negación de los sacramentos que no estén basados en la Escritura, y la consideración, que aquí comenzará, y hablaremos de ello también, la diatriba posterior con Erasmo, la negación, que ya veíamos el otro día, que se basa en la concepción tan pesimista que tiene Lutero del ser humano, la negación de la libertad humana. El ser humano no es libre. Sí. Bueno, en la libertad del cristianismo es cuando sienta un poco las bases fundamentales de la justificación por la fe. Bien, ¿De qué hablamos? Sí. José María, habéis hablado de cisma y ruptura. Posiblemente los no estudiosos en teología nos parezca que tiene un significado muy común. Cisma y ruptura. En Lutero se dio cisma o ruptura. Bueno, Hilando fino en teología sería ruptura. es una ¿no? ruptura porque realmente un cisma supone que la iglesia se divide y que la otra iglesia permanece en sus características esenciales similar a la católica. Simplemente está separada de la cabeza que es el Papa. Y lo que ocurrió en el siglo XI con la iglesia griega, se separa de Roma, pero prácticamente la teología ortodoxa similar a la católica con matices, y aquí vendrán los puntos de disenso, pero realmente es una iglesia que mantiene sucesión apostólica, es una iglesia que mantiene sacramentos. Algo similar ocurrirá con la iglesia anglicana en un primer momento, luego otra cosa será después su progresiva calvinización, porque quien influiría en la iglesia de Inglaterra para que se convierta en una iglesia protestante será Calvino, no tanto Lutero. Sí. De hecho, Enrique VIII mantuvo una diatriba con Lutero acerca de los 7 sacramentos. Muy bien, en Inglaterra, en un primer momento, lo que se produce es un cisma. Enrique VIII separa a la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma y él se convierte en la cabeza visible, en el jefe de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana. Pero el resto de la estructura permanece similar, los sacramentos, la teología. Por tanto, realmente, hablando a nivel coloquial, pues se puede utilizar la palabra cisma, pero es más bien una ruptura, porque más supone una ruptura en la transmisión en el orden sacerdotal, que queda el sacramento del orden con la supresión del episcopado, que se produce una ruptura en la sucesión apostólica. Entonces, es realmente otra cosa. ¿No? Se niegan dogmas y entonces ya hay una ruptura. Se niegan verdades fundamentales. Pero no solamente eso, sino que se produce una eliminación de la sucesión apostólica al suprimir el episcopado y también el sacerdocio entendido en sentido católico, y por tanto surge otra realidad. No es
una iglesia separada de la iglesia madre de Roma, sino que son otras iglesias. Bueno, ahora no vamos a entrar porque esto es un debate teológico muy peliagudo. Pero, ¿cuál es la entidad sí. de estas iglesias, estas comunidades protestantes? Notamos bien la diferencia de cisma y ruptura. Sí, exactamente. Y sí. continuando con nuestro desarrollo, pequeño desarrollo histórico. Llegamos a que estamos haciendo, 1521. ¿Cómo intervino? Sí. Porque dominaba el imperio Carlos V de Alemania, primero de España. ¿Cómo intervino Carlos V ante este gran movimiento, no solamente religioso, sino que empezaba a bullir, vulgarmente expresado, pues diríamos, una ruptura auténticamente del poder temporal de Carlos V? ¿Puede ser por ahí, José María? Sí. Lógicamente, la situación. Cuando Lutero quema la bula Exsurge Domine, automáticamente él se declara fuera de la Iglesia de Roma, ¿no? Entonces vino automáticamente la excomunión, con la bula Decet Romanum Pontificem, ¿verdad? Y la excomunión conllevaba la intervención del poder político para castigarlo. El Papa no tenía, digamos, elementos políticos para castigar, y se le encarga a quien era pues el brazo armado de la cristiandad, que era Carlos V. Carlos V, bueno, pues antes quiso también escuchar, ahí tenemos viendo en la pantalla el momento en que, aprovechando la convocatoria de la Dieta de Worms, se llamó a Lutero para que explicase ante el emperador su situación y analizarlo, ¿no? Fue el 18 de abril ya de 1521. Se le preguntó si estaba dispuesto a retractarse y él dijo que de ninguna manera y que estaba dispuesto a aceptar todas las consecuencias y que solamente se ponía en manos de Dios, ¿no? Entonces Lutero le declaró hereje y ordenó su destierro. Automáticamente se refugió en el castillo de su príncipe protector, del Federico el Sabio. Que fue producto de un episodio bastante rocambolesco, porque el elector de Sajonia, Federico el Sabio, simuló un rapto de Lutero. Cuando Lutero abandona Worms, amparado en el salvoconducto imperial, pues para garantizar su seguridad en el camino, allí en las selvas de Turingia, pues se produce un asalto y raptan a Lutero. Al caballero Jorge. Entonces le conducen a este castillo que pertenecía a Federico el Sabio de Sajonia, Warburg, y allí Lutero va a permanecer pues, casi un año encerrado, en soledad, en una soledad que para él va a ser un momento fructífera, muy fructífera. Una profunda crisis interior, pero también muy fructífera, porque ahí es donde va a llevar a cabo estamos viendo ahora las imágenes, donde va a llevar a cabo la traducción del Nuevo Testamento al alemán y el comienzo de la traducción del Antiguo Testamento también al alemán. Y esto es clave, es decir, si una de las ideas esenciales en Lutero es la centralidad de la Escritura, Lutero quiere que toda la gente pueda acceder a la palabra de Dios. Y se pone manos a la obra, pone en marcha esta traducción. Una traducción desde el punto de vista literario muy buena, pero desde el punto de vista, diríamos, escriturístico, bueno, Lutero tampoco manejaba... Más discutible. Más discutible. Por ejemplo, elimina aquellos textos que no entraban dentro de su esquema teológico, como la carta a Santiago. Las que defienden el valor de las obras, como la carta de Santiago, la considera apócrifa y no la introduce. Toda esta actividad intelectual de Lutero, lo que está claro es que no fue algo así espontáneo que surgió, que se clavaron las tesis y luego lo otro vino así como un poco pues precipitado y tal. No. Lutero ya tenía todo un plan perfectamente trazado. Cuando publica los libros de los que ha hablado Miguel Ángel, tanto La cautividad de Babilonia, La libertad del cristianismo, como a la nobleza cristiana de la nación alemana, eso demuestra que todo eso ya lo tenía muy madurado y lo tenía trabajado, y son ideas que él había estado exponiendo antes de promulgar la tesis. El trabajo sobre la Biblia también venía haciéndolo, aunque lo consumó precisamente en ese año, en esa soledad,
allí en la solitudo avium, ¿no? En la soledad de las aves y en un paisaje idílico en torno al castillo. Pero Carlos ¿no? V tuvo que intervenir fuerte, ¿no? Sí, tuvo que tomar partido, pero además fue decisivo. Pero es que Carlos V está atado por varias circunstancias. Está atado por varias circunstancias. Porque necesita el apoyo de los príncipes. Necesita el apoyo de los príncipes para ser titulado emperador. Necesita el apoyo de los príncipes alemanes para luchar contra el turco. Y en las guerras que sostiene también contra Francia. No puede hacerse otros enemigos. Tuvo que nadar y guardar la ropa y no pudo ser... Luego después ya sí, cuando ya se declara la Liga de Esmalcalda, pero eso ya estamos en el año 1931. 1531, entonces ya va a hacer ya la lucha armada que le llevará a la batalla de Mühlberg. Pero mientras tanto, tiene que nadar y guardar la ropa. Pero Lutero y los príncipes alemanes le tienen cogido porque los necesitan. Pero los príncipes alemanes van a ser los grandes beneficiados de todo este movimiento. Exactamente, hombre, ellos incautan todas las iglesias, incautan todos los monasterios, todas las propiedades de la iglesia, y lo que no quieren es que salga ni un solo céntimo de sus estados para el Vaticano ni para Roma. De la importancia de los príncipes queda claro en el hecho de que en donde los príncipes, como fue el caso del duque de Baviera, apostaron por el catolicismo, o en aquellos lugares donde el príncipe intentó protestantizar, pero encontró oposición, como fue el caso del príncipe arzobispo elector de Colonia, que quiso secularizar el territorio del arzobispo de Colonia, y encontró una fuerte oposición en el cabildo de la ciudad, donde no se pudo llevar a cabo, se mantuvo el catolicismo. Es decir, es donde el príncipe opta por el protestantismo, donde se va a desarrollar la reforma. Y efectivamente, como decía José María, la situación de Carlos V es decisiva en no poder cortar la expansión del protestantismo, no poder oponerse al príncipe, porque Carlos V estuvo todo su reinado... Pero además de la realeza, también hay grandes pensadores y seguidores de Lutero que hicieron propicia también la expansión por toda Europa. Yo os puedo citar Erasmo de Rotterdam, Melanchthon, Zuinglio, Calvino. Sí. Todo eso es un cúmulo también de apoyos y de ayudas, ¿no? La enemiga contra el Papa y el Vaticano era bastante generalizada en Europa. El Papa se lo había ganado a pulso también, ¿verdad?, por la corrupción allí imperante, y entonces eso, la desobediencia al Papa, pues combinó como con Lutero, por negar el poder de las llaves, por negar la infalibilidad y por buscar la solución en estas iglesias locales, nacionales. Fueron surgiendo iglesias locales. Sí. Erasmo era el gran intelectual, pero Erasmo era sobre todo un escritor. Erasmo era Cicerón redivivo. Todos sus cuestiones intelectuales están en función del estilo, en la elocuencia, como le decía Lutero. Pero tenía tal prestigio, Erasmo, que Lutero propugnó intentó por todos los medios ganársele para su causa, porque hay que reconocer que Erasmo fue crítico, muy crítico contra las costumbres de la Iglesia, contra las malas costumbres de la Iglesia, y contra el cristianismo basado en los aspectos puramente externos, etcétera, etcétera, mucho antes que Lutero. Fue un poco Erasmo, pues después de Fray Hernando de Talavera y de Cisneros, un poco el que tiende esas ideas. Pero Erasmo no se mete nunca con el dogma ni con las verdades fundamentales. Pero a Lutero le venía bien, ¿no? Sí, le vino bien, sí, pero luego tuvo que enfrentarse con él. Tuvo que enfrentarse con él a propósito de una disputa. Uno de los más fieles de él y que le ayudó mucho y que era un gran teólogo fue Melanchthon. Melanchthon, que va a ser el que va a redactar la Confessio Augustana, la confesión de Augsburgo, que es que es la primera redacción un poco ordenada del pensamiento luterano. Es decir, era el teórico.
El teórico sí, bueno, también del protestantismo. Junto con Lutero. Era más ordenado que Lutero, Claro. ¿no? Y es el que presentó ya, lo que nosotros queremos o lo que nosotros somos es esto. Es la primera vez que se dice es esto ya ordenado de una manera como un... Lutero había hecho un catecismo, pero un poco desordenado. Pero la confesión luterana, la confesión Pero augusta... Calvino sí. también es otra figura importante. Claro. Calvino forma parte ya de la segunda generación de la Reforma. Además, Calvino tendrá una mentalidad totalmente distinta a Lutero. Calvino procedía del mundo seglar, procede del mundo del derecho, cosa que Lutero, aunque había tenido estudios de derecho, rechazaba, igual que Cisneros, curiosamente, rechazaba todo lo jurídico, y Calvino organizará, con su cabeza bien estructurada de jurista, Sí. organizará una nueva iglesia en Ginebra que sería de modelo para muchas iglesias protestantes. Pero curiosamente, A partir también de Zwinglio, que también, sí, pero bueno, no podemos entrar mucho en... quien producirá o que tendrán el principal éxito en el mundo, lo llamamos el mundo protestante, será Calvino. El luteranismo va a quedar relegado a las iglesias del norte de Alemania y de los países escandinavos. En cambio, el calvinismo se extenderá por Francia, se extenderá por los Países Bajos, influirá muchísimo en Inglaterra y desde Inglaterra pues todas las diversas excisiones que se irán produciendo. En la época de Lutero son más importantes estos personajes que antes indicabais. Erasmo que, siendo muy crítico con la iglesia de su tiempo, jamás romperá. Y además Erasmo tendrá con Lutero una fuerte diatriba, ya lo indicaba antes, en relación con la cuestión de la libertad. Mientras Lutero negaba la libertad humana, Sí. Erasmo defenderá fuertemente la libertad humana. Sí, Zwinglio es otro reformador que además romperá con Lutero y tendrá una diatriba muy fuerte a nivel teológico, porque Lutero, que niega la transustanciación, es decir, niega que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo, sí que defiende la presencia real. O sea, Lutero en gran medida negaba la transustanciación porque la explicación de la transustanciación era una explicación escolástica basada en Aristóteles, que él lo rechazaba totalmente. Miguel Ángel, llegamos a la mitad del programa. Si te parece, continuaremos hablando de esto que te he cortado. Perfecto. Amigos, un descanso. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Continuamos con la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo y analizando las consecuencias que tuvo la ruptura que motivó y originó Lutero con la Iglesia romana. En la primera parte se ha continuado. El tema ya lo habíamos iniciado en un programa anterior, y en esa parte, en esta primera parte, habíamos continuado aclarando todo ese motivo teológico y religioso que concluyó con esta separación de la Iglesia de Roma, de Lutero y de todas las iglesias que se fueron formando en Europa. Tenemos con nosotros a don José María Gómez Gómez y a don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que ya hicieron el primer programa y continúan exponiendo sus ideas en esta parte. Habíamos dejado a don Miguel Ángel un poco, si no en el aire, casi con el pensamiento incompleto. Habíamos hablado de Calvino, Zwinglio, y continuamos por lo menos aclarando esa iglesia ginebrina o suiza tuvo un gran valor o vigor. Tan fuerte como Lutero, podríamos decir dos personajes, si no antagónicos en la realidad, pero sí de gran prestigio los dos. Sí, bueno, si nos referimos a la iglesia de Ginebra con Calvino, hay que indicar que efectivamente Calvino es la otra gran figura del del protestantismo. Lutero y Calvino son los dos grandes padres de la Reforma protestante. El tercer personaje al que antes aludíamos y que tuvo una profunda diatriba con Lutero, Zwinglio,
inició la reforma dentro del ámbito suizo también, en Zúrich, pero su trascendencia sería más limitada con el paso del tiempo porque quedaría reducido al ámbito suizo. Además, Zwinglio tuvo un profundo enfrentamiento con Lutero, como ya apuntaba antes. Lutero negaba la transustanciación, es decir, para Lutero, en la misa que él niega que sea sacrificio, no se produce una transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta negación de Lutero en gran medida es debido a su rechazo de la teología escolástica y a su rechazo de la concepción aristotélica en la que se basaba esta explicación de la transustanciación. Pero Lutero defendía que hay una presencia real de Cristo en ese pan y ese vino, y que se comulga a Cristo. En cambio, Zwinglio negaba esta presencia real. Y hay un conflicto teológico muy fuerte, incluso habrá varios enfrentamientos a nivel de libros y de obras entre Lutero y Zwinglio, de tal manera que cuando Zwinglio muera en una batalla junto con el resto de las tropas de su ciudad, Lutero entenderá que la muerte de Zwinglio es un castigo divino por haber negado la presencia real y otros aspectos. Este sería quizá el más llamativo, pero tenían unos enfrentamientos muy fuertes, unas diferencias muy fuertes a nivel teológico. Y también hay otro personaje que hoy pasa desapercibido, Karlstadt, que fue un gran colaborador de Lutero en Wittenberg, y con el que romperá porque durante la estancia de Lutero en Warburg realizará él por su cuenta la reforma en Wittenberg, llegando a extremos que Lutero jamás hubiera llegado, y que cuando Lutero vuelve a Wittenberg dará marcha atrás. Bueno, pues aquí aparecen muchos factores. Hemos hablado de religión, de religiosos, de príncipes, de intervención de Carlos, pero también el pueblo y los campesinos les venía bien, ¿no es así? Sí. El que les dieran autonomía, independencia y protagonismo, y posiblemente pensando en una mejor vida o un reparto de riquezas o un reparto de trabajo. ¿Cómo podemos denominar todo este conjunto que yo acabo de exponer? Pues se conoce José María? con el tema de las guerras campesinas, que durante 2 años ensangrentaron todos los estados alemanes, ¿no? Fue tremendo, y es una de las encrucijadas en las que se vio Lutero, para él de muy difícil salida, terminó saliendo aliándose con el poder y con los príncipes, ¿verdad? De entre los personajes más extremistas que ha mencionado, de los que hemos venido analizando, aparte de Karlstadt también, que fue el primero que celebró la misa vestido con traje de calle y utilizando pan y vino normal para la celebración, pero uno de los más extremistas es Thomas Münzer. Thomas Münzer, que es el fundador de la rama llamadas anabaptistas, que los anabaptistas pues eran, anabaptistas significa los nuevos bautizados, negaba el valor del bautismo si no era pedido por el adulto, y entonces pues todos volvieron a ser bautizados ya por voluntad propia. Pues bien, este sector era muy radical desde el punto de vista social, y entonces se desencadenó un movimiento popular tremendo de revolución contra el príncipe, porque la esencia del luteranismo era la rebelión contra la autoridad impuesta por la Iglesia de Roma. Pues los campesinos lo interpretaron también como la necesidad de la rebelión impuesta contra el opresor, contra el príncipe. Bueno, la guerra, no vamos a hablar del proceso de la guerra, solamente de las consecuencias se habla de 150, 160.000 muertos. La última batalla fue la de Frankenhausen, no sé si la pronuncio bien, es donde el príncipe de Hesse y de Sajonia derrotaron ya a los últimos reductos revolucionarios. En esa batalla murieron 6.000, entre ellos fue capturado Thomas Münzer, que fue juzgado, torturado y decapitado. ¿Y cuál era la postura de Carlos V ahí?
No, ya de aceptación. Carlos V estaba ajeno en principio a ese problema, porque se suscitó en los propios estados, Sí. en los propios estados de los pero él electores, alentó, sí. le parecía bien o No, estuvo de espectador. El de espectador puramente, ¿no? No acabó de... Hombre, tuvo que, en este caso, ayudar un poco a los príncipes, porque lógicamente también de rebote le afectaba la rebelión contra él mismo, ¿no? Como representante máximo del poder. Miguel Ángel, sí. Anteriormente habíamos dejado a Erasmo ahí citado, pero también Lutero y Erasmo tuvieron sus enfrentamientos, sus dimes y diretes. Bueno, ¿cómo quedó ese tema? Bueno, pues acabaron rompiendo, porque en un primer momento Erasmo vio con cierta simpatía, precisamente por esta crítica que él había hecho tan fuerte a la Iglesia de su tiempo, vio con cierta simpatía el movimiento de Lutero. En las obras de Erasmo, por ejemplo, en el Elogio a la Locura hay una crítica muy fuerte a los frailes, a las monjas, al papado, pero de una forma muy acerba a las órdenes mendicantes. De tal manera que cuando Lutero comienza su predicación, a Erasmo le parece que es un movimiento que puede traer la renovación de la Iglesia. Pero claro, cuando el luteranismo va avanzando y se va a producir una profundización en aspectos de tipo teológico o incluso filosófico, aunque para Lutero la filosofía era algo secundario, Erasmo va a romper porque considera que está equivocado. Y la clave es, lo apuntábamos antes, la cuestión de la libertad. Para Lutero el ser humano no es libre, la naturaleza humana está totalmente corrompida y por tanto no somos capaces de hacer buenas obras porque el pecado original nos ha dejado tan tocados que todo lo que hacemos es malo. En cambio, Erasmo es un profundo defensor de la libertad del ser humano. Y en este punto tan esencial van a chocar. Hay que reconocer que Lutero no quería enfrentarse a Erasmo. Erasmo es el principal, como decía José María antes, el principal intelectual de la época. De Europa, sí. Lutero quería traérselo porque hubiera sido un gran valor para el luteranismo contar con el apoyo continuo y permanente de Erasmo. Le escribe una carta en la que le pide que no escriba contra él, si no tendrá que replicar, pero Lutero era, ya sabemos, era muy vehemente. Pero sin embargo, Erasmo escribirá un libro de libre arbitrio al que responderá Lutero con el de servo arbitrio, que ya el mismo nombre está indicando la muy distinta y contrapuesta concepción. El ser humano es libre para Erasmo, el ser humano no tiene libertad para Lutero. Pero ¿qué consecuencia tuvo? Erasmo dice que para que la vida tenga un sentido, no solo la vida cristiana de Dios, sino la vida del ser humano tenga un sentido, tenemos que concederle que tenga libertad, que él sea, y que sea responsable de lo que haga. Pero es que Lutero no. Lutero dice, pero vamos a ver, si Dios es todopoderoso y es omnisciente, si lo sabe y lo puede todo, Él sabe si yo ya me voy a condenar o me voy a salvar, ¿no? Sí. Luego, entonces, ¿qué sentido tiene el valor de mis obras? Si ya haga lo que haga, en el plan eterno de Dios... En el plan divino. En el plan divino, en la conciencia eterna de Dios, ya sabe si yo me voy a salvar o me voy a condenar. Y Lutero, que es muy pesimista en este sentido, que es el pesimismo en el que cae Unamuno, los existencialistas en nuestro tiempo, dice que, claro, que esta vida... una de las palabras que más usa es la palabra Spiel, que es juego. Somos una marioneta con la que se entretiene Dios. Esa sería la tesis de Lutero. Dios, en su infinito aburrimiento, nos creó para jugar con nosotros. Pero no, como un personaje de novela. Unamuno lo desarrolla magníficamente en una novela que se llama Niebla. En que el personaje se cree que es libre para lo que está haciendo, cuando descubre que no, que está manipulado por su autor, Miguel de Unamuno. El hombre, nos creemos que tenemos cierta libertad, que movemos, que elegimos, pero en el fondo es un juego. Ese es el pesimismo que no podemos soportar. José María, de Lutero. Lutero que se movió en esa teoría que tú muy bien has expuesto. Él, sin embargo, utilizó su libertad para decir, yo ahora
dejo la vida anterior que llevaba y cambio a otra vida. Y cambió a otra vida. ¿Dónde cambió su vida y cómo la cambió? En 1525 decide casarse. Desde 1523 habían llegado allá a Wittenberg, procedente ya de un monasterio, pues porque empezaron a secularizarse los monasterios. Él escribe su tratado de Votis Monasticis, en que, bueno, pues eso puede ser una opción personal, pero que no tiene ningún valor porque las obras no tienen ningún valor ante Dios. Y entonces, pues llegaron allí a Wittenberg ocultas en unas cubas, llegaron 12 monjas, ¿no? Bueno, pues una de ellas, Caterina de Bora, Katy o Kate, pues va a terminar con la que se va a terminar casando el propio Lutero. Pero ha cambiado en 1525. Según su libertad, ¿Cómo? su vida. ¿Cómo? Aquí tenemos la efigie de ella por Lucas Cranas, ¿no? El retrato, como todos los retratos que estamos viendo. Bien, él se va a establecer además porque el elector de Sajonia le va a donar para su vivienda personal el convento agustino de Wittenberg. Ahí se sitúa él con su señora esposa y ahí van a tener 6 hijos, de los que 3 se harán adultos. Ahí hemos tenido una escena familiar. Él le gustaba tocar la mandolina o el laúd, era músico y compone hasta 40 himnos, creo, de la nueva liturgia, compuso él, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues él va a quedar... Y además va a establecer una especie de colegio, aprovechando lo grande que es el espacio del convento, un colegio para enseñanza. Vamos viendo el desarrollo del protestantismo. ¿Cómo se fue consolidando Miguel Ángel? Porque iría tomando, según la protección del príncipe, se iría asentando, se iría consolidando en distintas épocas. En las dietas, ¿no? Las dietas de Espira. Sí. Habría que tener en cuenta, por una parte, el contexto político de la Alemania de la época, como señala José María. Las diversas dictaduras imperiales. Bueno, quizá habría que explicar brevemente la situación de la Alemania de la época, porque es muy compleja. Sí, Alemania, en teoría, era un imperio, además la cabeza de la Europa cristiana, el emperador Sacro Imperio Romano Germánico. Pero en la práctica, este imperio estaba compuesto por multitud de pequeños estados. Alemania no tenía una unidad política. Había desde ciudades libres, como Hamburgo, Bremen, a ducados, principados, que podían ser seglares o eclesiásticos, como el caso, por ejemplo, de Maguncia o de Colonia, que eran principados eclesiásticos. Y algunos de estos príncipes, no todos, tenían el derecho a elegir el emperador, porque en teoría el emperador era un cargo electivo. En la práctica, desde el siglo XV se viene eligiendo siempre a los miembros de la misma familia, que son los Habsburgo. De hecho, Carlos V sucede a su abuelo Maximiliano y será sucedido a su vez, por propia dedicación, por su hermano Fernando. Entonces, en este panorama tan complejo del Imperio Alemán, con tanta fragmentación, pues es donde se da este marco de desarrollo del protestantismo. Decíamos antes que depende mucho de los príncipes. El príncipe Federico el Sabio de Sajonia, y Sajonia no era tampoco una unidad, había dos Sajonias. Su primo, por ejemplo, Jorge de Sajonia, era ferviente católico y luchará contra Lutero. Bueno, pues Federico el Sabio va, sin romper del todo, porque Federico el Sabio era maestro en esto de nadar y guardar la ropa, Federico el Sabio favorecerá la reforma en su territorio de la Sajonia electoral. Y tras su muerte serán sus sucesores los que lleven a cabo la extensión de la consolidación a todo el territorio. Otros príncipes como Felipe de Hessen lo realizarán en su territorio. Antes aludimos a la secularización de la orden teutónica, lo que sería la Prusia, el territorio de Prusia que hoy en día no existe porque está repartido entre Polonia y Rusia, Königsberg. Pues eso se convierte en un estado laico y su gran maestre se convierte en un duque de Prusia. Entonces, cada territorio va a tener un ritmo distinto, marcado por una parte por la impotencia imperial, porque es verdad que la dieta de Worms proscribe el luteranismo, prohíbe el luteranismo, pero las demás, las sucesivas dietas... Hace una tregua ahí para castigarlo. Claro, en las demás dietas el emperador tiene que negociar con los príncipes protestantes
pues su apoyo para luchar contra los turcos. Solimán el Magnífico está a punto de conquistar Viena. Exacto. Y no olvidemos también los conflictos del propio Carlos en España, la guerra de las comunidades. Sí. Por tanto, Carlos no pudo, hasta una fecha muy tardía, Carlos V no pudo afrontar por las armas el castigo o la persecución. Hay cuatro fechas fundamentales. 1529, la dieta de Espira. En la dieta de Espira, precisamente, es donde va a venir el nombre de protestantes, porque ahí el grupo que asiste, ¿no?, en representación con Lutero, protestan contra la ruptura de la tregua de Worms, porque ya se ha decidido ir a castigar al protestantismo. Pero de esa dieta se pasa luego después a la dieta de Augsburgo, en 1530, donde Melanchthon le presenta ya a Carlos V, le presenta la Confessio Augustana, es decir, esto es lo que somos nosotros y tienes que aceptarlo. ¿Qué sucede? Que cuando se dispone a castigarlo, resulta que en 1531 se forma la Liga de Esmalcalda, un año después en que Lutero, con los príncipes ya que le apoyan, pues empiezan a beligerar también contra el propio Carlos. Pero Carlos no se atreve del todo a luchar contra ellos porque los necesita, como ha dicho Miguel Ángel, para luchar contra el turco. Y así se llega a la paz de Nuremberg en 1532, donde tiene que empezar a aceptar ya que, para que le ayuden los príncipes, pues que los príncipes sean un poco los jefes que impongan la religión ya. Ya se establece, en Nuremberg se habla ya del cuius regio eius religio, que hasta un siglo después no se va a asentar como el gran principio de organización ya de la Europa del siglo XVII, de la paz de Westfalia. Está muy bien diseñado, expuesto, pero nos queda muy poco tiempo. Y yo quiero preguntaros algunas cuestiones de mayor trascendencia. El protestantismo más o menos está consolidado en Europa, pero empiezan a surgir ya problemas como es el tema de los judíos. ¿Cómo trata Lutero a los judíos? Otro tema muy polémico siempre Lutero. Sí, a Lutero se le vio el plumero, con los campesinos, sí, al ponerse luego ya de parte de los príncipes y exigiéndoles castigo, y un castigo sangriento, términos también de una manera mucho más violenta, las páginas más duras que se haya escrito posiblemente contra los judíos, las ha escrito Lutero, ¿verdad? Eso, pues hasta el proceso de Nuremberg de los nazis, reconocieron que buena parte de su enemiga contra el judaísmo, contra los judíos, procede ya del mismo Lutero, ¿no? Podríamos citar algunas frases especialmente violentas donde hay que exterminarlos, donde hay que matarlos, hay que quemarlos, hay que hacer con ellos el exterminio, que será el holocausto, ya, Goering y los del proceso de Nuremberg aludían al influjo de ellos en el nacionalismo y en el antijudaísmo, por supuesto, de Lutero. Es otra de las páginas más negras de Lutero, junto con el de los campesinos, claro. Nos quedan algunas cuestiones importantes, además de la muerte, hablar del legado. Y yo os quiero preguntar estas dos cuestiones, aunque sea muy breve. ¿Qué supuso la muerte de Lutero para la consolidación del protestantismo, pero también unido a eso el legado de Lutero? Y a Miguel Ángel le quiero decir, ¿y qué relación tiene el legado de Lutero con el legado de Cisneros? Bueno, a ver, pues, cómo podemos situar un poco todo ese pequeño grupo que os he planteado de ideas. Bueno, pues quizá José María que hable un poquito de la muerte. Y yo remato con esta comparación que me parece muy sugerente entre Lutero y Cisneros. La muerte de Lutero ya empezó a enfermar casi 10 años antes, los 10 últimos años. Él era muy comilón, un gran comilón y un gran bebedor, y eso le produjo un deterioro en su salud. Desde 1536 hasta 1546 ya perdió muchas facultades físicas, ¿verdad? Bueno, sobre su muerte, pues fue en un viaje esporádico que hizo sobre unos asuntos económicos relacionados con sus hijos, etcétera, y bueno, pues muere, según unas versiones,
muere muy tranquilo, muy reposado, reafirmándose en sus convicciones, según una versión, otras versiones que de algunos otros en el siglo XVII le presentan como si se hubiese suicidado o se hubiese quitado la vida o ahorcado. Pero no cambió sus ideas. No, es lo que yo nunca. quiero preguntar. No, nunca cambió sus ideas. nunca cambió sus ideas. De hecho, él muere haciendo una profesión de fe. Ahí está el legado, Miguel Ángel. ¿Qué legado? La comparación con de Cisneros le pertenece a él. Y qué legado también. Bueno, que aparece. Así son personajes muy sintéticamente, de la época. El legado de Lutero significa un cambio profundo en la Europa de su época y una trascendencia que llega hasta el mundo actual. Es decir, el catolicismo queda extendido en dos grandes ámbitos, el ámbito católico y el mundo protestante, que además el mundo protestante, con su progresivo crecimiento político, económico y social en el siglo XIX, hará una relectura de todos estos acontecimientos, una clave, diríamos, muy triunfalista. A veces todavía vivimos de esta visión de la historia protestante. Triunfal. Que es fruto de el gran poder del mundo anglosajón en el siglo XIX, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Estados Unidos que durante mucho tiempo se ha identificado con el mundo anglosajón, con el mundo protestante, el WASP. Bueno, eso sería otro tema largo de desarrollar. Pero a mí me parece importante, desde el punto de vista religioso, hacer esta comparación porque tiene muchos elementos en común Lutero y Cisneros. Obviamente hay una gran diferencia. Lutero va a llevar el deseo de reforma de la Iglesia a la ruptura, al enfrentamiento con el papado, a la fragmentación del cristianismo, como nunca se había visto antes. Y Cisneros va a permanecer dentro y hacer una reforma dentro de la Iglesia. Pero tienen muchos paralelismos. Ambos son religiosos. Ambos proceden en un primer momento del mundo jurídico. Los estudios que hace Lutero de Derecho antes de su entrada en el convento de Erfurt, los estudios jurídicos que hace Cisneros previamente para su futura carrera eclesiástica, y ambos, en un momento determinado, a raíz de lo que podríamos llamar su gran crisis espiritual, rechazan el mundo de lo jurídico. Cisneros, por una parte, y se verá cuando crea Alcalá, no quiere saber nada de estudios de Derecho, y Lutero tampoco. Ambos tienen un deseo de reforma de la vida religiosa. Ambos entran en orden religiosas muy rigurosas, muy austeras. Ambos dan una importancia central a la palabra de Dios. Por eso, cuando se habla de la gran importancia de la Biblia, en Lutero sí, pero no es solo Lutero. Ya hablamos durante el curso pasado, los programas que hicimos sobre Cisneros en su quinto centenario, de la gran importancia que para Cisneros tenía el estudio de la Biblia, el conocimiento de la Biblia, esa gran obra que hace de la Biblia políglota. Entonces, es un elemento común. Y otro elemento, habría muchos, pero que se nos acaba el tiempo, otro elemento que es muy curioso, el uso que ambos hacen de la imprenta. Si el luteranismo pudo tener esta gran extensión, aparte del apoyo de los príncipes y la situación política, fue porque Lutero descubrió que este invento de la imprenta le venía muy bien y continuamente está imprimiendo libros y folletos y utilizó la imprenta como herramienta de divulgación. Cisneros hizo lo mismo en Alcalá, no solamente para la Biblia políglota, sino para todas las obras que patrocinó, todas las obras que hizo traducir para que después repartir en conventos, iglesias. Por tanto, ambos forman parte, y esto yo creo que es lo esencial, de un gran movimiento de renovación espiritual que surge en la Europa de final de la Edad Media, que desea renovar la Iglesia, que quiere llevar a cabo esa máxima de la teología medieval, Ecclesia sempre reformanda. Sí. Y hay que integrar dentro de este gran movimiento la reforma luterana. Siempre hablamos de la reforma luterana como si fuera la reforma con mayúscula. No, la reforma luterana es un aspecto más de esta gran corriente renovadora y además supone no solamente que no se realice la reforma dentro de la Iglesia, sino que supone su ruptura. Por eso contraponer reforma contra reforma, y sería otro tema largo. Claro, un tema muy interesante. Nos quedamos ahí porque el tiempo nos reclama. Y solamente José María, como siempre, nos tiene preparado Carlos V ante la tumba de Lutero, uno de sus muchos poemas, y con eso damos fin al programa. Efectivamente, la situación es la siguiente. Lutero muere en 1546. Muy poco después se inician las hostilidades de Carlos V, por fin, contra el luteranismo. O sea que no hubo prácticamente luchas de Lutero, luchas armadas, hasta ese momento.
Lutero va a ganar, es fundamental señalar la gran victoria de la batalla de Milberg. Carlos V derrota a los protestantes. Ya había muerto hace un año Lutero, y la batalla es de 1547. Después de la batalla, Lutero, acompañado con el duque de Alba, pasan por Wittenberg y visitan la tumba de Lutero, y pues a ver qué dice Carlos V. Y se procede a lo siguiente, que yo pues he procurado versificar de esta manera. Carlos V ante la tumba de Lutero. Desde Milberg, después de la victoria, reanudó el César Carlos su camino. En Wittenberg fue a dar su audaz destino, del laurel coronado de la gloria. Rotos y dispersados los despojos del derrotado sueño protestante, se mostraba tristísima y flamante la tumba de Lutero ante sus ojos. Mientras el César Carlos silencioso el ciego mausoleo contemplaba, el duque de Alba se acercó insidioso y de esta suerte impávido le hablaba. Mandad alzar la piedra tapadera y entregad a las llamas de la hoguera esos huesos heréticos y yertos. Cuentan que Carlos le miró indignado y exclamó con voz honda y muy airado: yo combato a los vivos, no a los muertos. Bueno, pues con esa idea terminamos el programa, como siempre agradeciéndoos vuestra intervención, y amigos, Huella de Nuestro Tiempo está todas las semanas con ustedes. Síganos. Muchas gracias.